Esta majestuosa palma de corozo colorado tiene aproximadamente 80 años y con ella mi abuela Pina realizaba deliciosas chichas de corozo colorado. A este maravilloso espacio le llamamos el Jardín de los Dragones por la peculiaridad de dos de nuestras palmas de corozo colorado que están acostadas. De algún modo, tal vez por algún fuerte viento, al inicio de sus vidas cayeron, pero su resiliencia las ayudó a sobrevivir tantos años y aún esperamos que sobrevivan muchos más. Estás en Agrocultura. Soy Noris Miranda y junto a Sony te recibimos en Agrocultura, una producción de la Universidad de Panamá, realizada en familia, con la valiosa colaboración de los profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ciudadanos y amigos como tú, comprometidos con el bienestar de todos. Digamos sí, y ahora a los huertos escolares. También a la inocuidad alimentaria. Conoceremos sobre mamíferos arborícolas con la doctora Luz Loria de la FCA. Hablaremos sobre ranas y serpientes con el doctor Abel Batista. Más adelante nos van a acompañar a conocer un poquito más del mundo interesante de las ranas y las serpientes de Panamá. Esto y mucho más es lo que tendremos para hoy en Agrocultura. Los huertos en casa nos ayudan a fortalecer nuestra soberanía y seguridad alimentaria en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo entero. Por eso, Agrocultura le dedica un importante espacio a este tema. Los huertos han sido para la humanidad espacios de producción de alimentos para autoconsumo y comercialización, espacios de socialización, con fines terapéuticos, de recreación, de investigación y para la educación. Un huerto en una escuela puede ser una poderosa herramienta para mejorar la calidad de la nutrición y la formación de los niños y sus familias en zonas rurales y urbanas. El principal beneficio de los huertos escolares es que los niños aprenden a producir alimentos sanos y a emplearlos en una nutrición adecuada. El mejor modo de lograrlo es usar los productos frescos de la huerta en un comedor escolar, que proporcione el grueso de la dieta diaria de los alumnos. Los huertos escolares también contribuyen a la educación medioambiental y al desarrollo individual y social. Al añadir una dimensión práctica, sirven para reforzar materias básicas del aprendizaje como los idiomas, las ciencias naturales, las ciencias sociales y las matemáticas. Incluso existen escuelas que basan su enseñanza de todas las materias en el huerto. Organismos internacionales como la FAO promueven la creación de huertos escolares de tamaño medio, que puedan ser fácilmente atendidos por estudiantes, profesores y padres de familia, y que incluyan una gran variedad de hortalizas y frutas nutritivas, así como animales de granja. Los métodos de producción deben ser sencillos, de modo que puedan ser fácilmente replicables por los estudiantes y sus familiares en casa. A esto se suma también la recuperación del medio ambiente, con las prácticas de agroecología, el reciclaje y la economía circular, o sea, cero desecho. Desde la perspectiva del método de enseñanza Montessori, modelo educativo ideado por la educadora y médica italiana Maria Montessori, desarrollado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
El cultivo de plantas y la cría de animales encierran en sí medios preciosos de educación moral, donde el niño se inicia en la observación de los fenómenos de la vida. Cuando sabe que la vida de las plantas sembradas depende de su cuidado en regarlas y la de los animales de su diligencia en proporcionarles alimento, el niño se mantiene vigilante como quien empieza a sentir una misión en la vida. Lo conducen a una autoeducación, con paciencia, entendimiento de su entorno, respeto por la naturaleza, por sus compañeros y aceptación de los ritmos biológicos. Para los adolescentes de entre 12 y 18 años, María Montessori imaginó una escuela secundaria que deje gran autonomía a los jóvenes. Estos participan en proyectos concretos que eligen y en la mayor medida posible están en contacto con la naturaleza. Los adolescentes crecen rodeados de pares, sintiéndose responsables de ellos mismos y de los demás, así como responsables de un proyecto serio y concreto, como la gestión de una granja. Aprenden y reflexionan, motivados por un objetivo colectivo que tenga una meta concreta, que la granja sea viable. La falta de espacio no es una excusa para no tener un huerto escolar o un huerto en casa. Una simple maceta en la ventana puede ser suficiente, según la opinión de María Montessori. Sin distinción de clase social, económica, ideología o método educativo, el huerto es un escenario ideal y que está a nuestro alcance para que todos los niños y niñas se conviertan en adultos autosuficientes e íntegros para enfrentar los retos de nuestro mundo. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Agrocultura es respirar aire puro. Agrocultura es disfrutar de nuestra naturaleza, de los recursos que nos provee y luchar sin rendirnos para preservarlos. Estamos viviendo tantos retos como humanidad que hay que sanar y ayudar a restaurar nuestro preciado planeta. Agrocultura es el frijol de palo que cosechamos en el patio. Es la chicha de saril que hacemos en casa. Agrocultura es reciclar y mucho más. Agrocultura es todo lo que comemos, lo que nos alimenta a nosotros y a nuestras familias. Abraza la tierra y siembra futuro. Conozcamos sobre inocuidad alimentaria. Los alimentos inocuos son sanos. No están contaminados por microbios, virus, productos químicos o partículas físicas. Son inocuos porque quienes los traen a nosotros tienen el cuidado de mantenerlos así, en cada etapa de su recorrido, desde la granja, la pescadería y la fábrica, hasta nuestros platos. La inocuidad de los alimentos es importante porque mantiene a las personas saludables, a las comunidades productivas y a las economías fuertes. Sin embargo, no todos nuestros alimentos son inocuos. Cada año, millones de personas se enferman porque comen alimentos contaminados. Los alimentos insalubres pueden producir enfermedades, malnutrición e incluso la muerte. Para mantenernos todos saludables, tenemos que involucrarnos más y garantizar que nuestros alimentos vengan de donde vengan, se cultivan y cosechan, almacenan y distribuyen, preparan y sirven sin riesgos. Todos necesitamos alimentos, entonces, todos debemos tomar medidas para que sean inocuos. Son parte de nuestra seguridad alimentaria. Cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible es una responsabilidad de todos. Y hay diversos temas que debemos conocer para cumplir con las metas de cada uno de ellos, para que en nuestro presente y futuro
podamos juntos tener y lograr una mejor calidad de vida. Agrocultura es toda la interacción que tenemos con nuestros alimentos y la manera como se producen. También con los recursos naturales que nos sustentan, como el agua, el aire y la tierra. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram y canal de YouTube Agrocultura UP. Más adelante en Agrocultura. Conoceremos sobre mamíferos arborícolas con la doctora Luz Loría de la FCA. Hablaremos sobre ranas y serpientes con el doctor Abel Batista. Más adelante nos van a acompañar a conocer un poquito más del mundo interesante de las ranas y las serpientes de Panamá. Esto y mucho más en Agrocultura. En Panamá hay un lugar donde se investiga y se aprende, se experimenta y se descubre. Un lugar donde las ciencias ambientales, agropecuarias, gastronómicas y comunitarias se unen. Donde la academia está hombro a hombro con los productores y los ciudadanos, aportando conocimiento, acciones, soluciones. Donde hacemos alianzas universidad-empresa que nos encaminan a alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Donde se produce con altos estándares de calidad, con ética y con responsabilidad, a la vanguardia con la tecnología. Ese lugar es la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. Estamos en Agrocultura, una producción de la Universidad de Panamá realizada en familia, con la colaboración de la FCA. Ciudadanos y amigos como tú, comprometidos con el bienestar de todos. Síguenos en Instagram y conéctate a nuestro canal de YouTube Agrocultura UP. Suscríbete, abraza la tierra y siembra futuro. Docencia, investigación, extensión son los pilares de la Universidad de Panamá. A continuación, actualidad FCA. Oxígeno, un mejor clima, alimento, todo esto nos los ofrecen estos maravillosos seres vivos, los árboles. Es posible mantener vegetación a la par de proyectos agrícolas y pecuarios, ¿y de qué manera? La doctora Luz Irene Loría de la FCA nos habla de este interesante tema. Hola amigos de Agrocultura, soy la doctora Luz Irene Loría. Acompáñenme a conocer sobre la vegetación y su importancia en nuestras fincas agropecuarias. Sí es posible mantener árboles y vegetación en nuestras fincas agropecuarias para mantener la fauna silvestre que se encuentra en estas regiones. Por ejemplo, podemos conectar los fragmentos de bosques y áreas silvestres que están protegidos o que están en reservas privadas con la vegetación de nuestras fincas, por ejemplo, con la vegetación ribereña para conservar a la fauna silvestre. Estas franjas de vegetación son importantes tanto para la alimentación de la fauna como para que estos se trasladen de un lugar a otro. Podemos, por ejemplo, ciertos cultivos como el café en tierras altas, mantener árboles de sombra al café y esto nos ayuda tanto al manejo agronómico como a la conservación de aves, mamíferos arborícolas y anfibios y reptiles. También podemos incluir o plantar árboles que den sustento y alimentación a la fauna en nuestras cercas vivas para mantener corredores con la vegetación ribereña o bosques que estén cercanos a nuestras fincas. Administrar la vegetación de nuestro entorno debe ser una labor bien planificada para que todas las especies nos beneficiemos. Como lo explica la doctora Luz, en áreas rurales funciona la conectividad, sistemas de agroforestería, los que incluyen árboles forestales y actividades agropecuarias. Crear o cuidar corredores que son las vías por donde se trasladan los animales, cercas vivas y vegetación ribereña. ¿Y en las ciudades?
En las ciudades también podemos mantener cierta vegetación, plantar árboles que sirvan para ofrecernos ciertos servicios ecosistémicos a los humanos y también funcionan como corredores para fauna silvestre que utiliza estas áreas. Para comprender mejor este tema, conozcamos los conceptos. ¿Qué es servicio ecosistémico? Un servicio ecosistémico son todos aquellos servicios que nos ofrece la naturaleza. Si estamos hablando de árboles, pues lo que nos ofrece los árboles para el beneficio de los seres humanos. Por ejemplo, la provisión de agua es un servicio ecosistémico, el aire que respiramos también es un servicio, así como algunos que no son tan tangibles, como por ejemplo la mitigación de estas olas de calor. No es lo mismo tener una ciudad llena de concreto a tener árboles. Esto genera microclimas que benefician a los humanos para mitigar, en este caso, el calor en época seca o en verano. Doctora Luz, ¿qué es vegetación ribereña? El término vegetación ribereña se refiere a la comunidad de plantas y árboles que crecen a la orilla de los ríos. Otro concepto o término muy interesante es mamífero arborícola. ¿Y qué significa esto? Son aquellos animales o esta fauna que se mueve y vive en las copas de los árboles, como por ejemplo los monos, los jujuná, las ardillas, que utilizan mayoritariamente la copa de los árboles y poco ingresan al suelo a realizar sus actividades. En nuestras investigaciones hemos fotografiado un conjunto de mamíferos arborícolas que se mueven por el dosel de los árboles que dan sombra a los cafetales, como los monos cariblancos, los perezosos, las ardillas, los cuatís, el olingo, el jujuná y también la zarigüeya utiliza estas áreas. Sony, ¿sabías que ser un mamífero arborícola tiene una ventaja? Y es que puedes realizar las actividades en el dosel del bosque alejado de ciertos depredadores que se mueven por el suelo. ¿Y qué riesgos se enfrentan los mamíferos arborícolas? Buena pregunta, Sony, y es que trasladarse o realizar las actividades en el dosel también conlleva riesgos porque existen depredadores que también se mueven en este ámbito, como el caso del águila arpía y las boas. Es muy importante conocer qué significan estos términos porque forman parte de nuestro entorno ambiental y de nuestra vida diaria. Soy la ingeniera Lucirene Loría y espero que esta información haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias, doctora Luz, por esta valiosa información. Seguimos con más en Agrocultura. Nuestro mundo es ciencia pura. Por eso, veremos a continuación el segmento Ciencia para Todos junto a Sony, con un interesante tema. Biólogos nacionales e internacionales descubren nueva especie de rana en Panamá. Investigadores panameños descubren nueva especie de salamandra en el Parque Internacional La Amistad. Biólogos reportan un aumento en las especies de la fauna panameña. El científico panameño detrás del descubrimiento de 33 nuevas especies de anfibios y reptiles. Uno de los protagonistas principales de estas noticias es el doctor Abel Batista, investigador de la Universidad Autónoma de Chiriquí y miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACID. En 2 décadas de trayectoria, ha participado en el descubrimiento de más de 20 nuevas especies de anfibios y reptiles, 9 que se encuentran en proceso de descripción y otras más que se encuentran en fase de análisis moleculares para comprobar si se trata de nuevas especies para la ciencia. Más allá de sus aportes a la historia mundial de las ciencias naturales, el doctor Abel Batista educa e inspira con su ejemplo. Lo visitamos en el nuevo Centro de Investigación, Educación y Conservación de Anfibios y Reptiles de Panamá, ubicado en el Francés Arriba, Boquete, Chiriquí, lugar que está en fase de construcción y permitirá la interacción del público con estas especies. Junto a él, entraremos al mundo de la herpetología, conociendo los conceptos básicos para aprender, comprender y respetar a estos maravillosos seres
que son parte vital del equilibrio de nuestros ecosistemas. Hola Sony, hola Noris, amigos de Agrocultura. Quiero que me acompañen a conocer más del mundo interesante de las ranas y las serpientes. Doctor Abel, ¿qué es herpetología? Herpetología es una rama de la biología que se encarga del estudio de los anfibios y reptiles. En este caso, vamos a descubrir este mundo interesante que tenemos aquí en Panamá. Hablemos de los anfibios. Los anfibios son animales vertebrados terrestres que se dividen en tres principales grupos: las ranas y sapos, que conocemos todos; las salamandras, que son pequeños anfibios, parecen lagartijas pero tienen piel lisa, no tienen escamas, principalmente son nocturnos; y las cecilias, que son los más desconocidos. Son animales que parecen una lombriz de tierra, pero tienen un color azulado y tienen boca y tienen dientes. Ellos tienen la piel permeable, interactúan mucho con el medio ambiente, necesitan de la temperatura del medio para regular su temperatura corporal. Por eso los conocemos como animales ectotermos, y son especies que necesitan mucha humedad para poder vivir y desarrollar sus actividades diarias. La mayoría son nocturnos, sin embargo en Panamá tenemos algunas especies diurnas que viven en los bosques, principalmente de las zonas más húmedas del país. ¿Qué significa ectotermo? Es un término que utilizamos para aquellos animales que no pueden regular su temperatura interna. Nosotros los seres humanos podemos regular nuestra temperatura interna. Estemos en la playa o estemos en el volcán Barú, por ejemplo, vamos a tener la misma temperatura. Pero una rana o un sapo no lo puede hacer. Necesita buscar sitios adecuados para integrar su temperatura interna con la temperatura del medio. Es por ello que una rana, si la llevamos a la playa, puede morir fácilmente, porque se va a cocinar del calor que le entra en el cuerpo. Son especies que necesitan buscar lugares frescos, adecuados, para poder desarrollar sus actividades diarias. Los anfibios que se encuentran en las montañas, en los bosques nublados, por ejemplo, en las zonas más altas donde las temperaturas son entre 10 y 15 grados centígrados, esas especies han desarrollado capacidades fisiológicas en sus organismos que le ayudan a mantener o a desarrollar actividades a esas temperaturas. Si movemos esa especie a una zona baja donde las temperaturas están arriba de 30 grados, puede que mueran. Es por ello que estas especies son muy sensibles a los cambios ambientales, principalmente los anfibios. Si llegamos a un bosque y lo tumbamos, ¿qué va a pasar? Va a entrar muchos rayos de sol, la humedad va a aumentar y las ranas van a morir, porque son especies que no se desplazan muy rápido y no van a tener el chance para escapar de esa sofocante calor que hay en el medio. Hablemos de los reptiles. Los reptiles son otro grupo de animales ectotérmicos. Necesitan de la temperatura del ambiente para poder hacer sus actividades fisiológicas. Estas especies están asociadas mucho más al calor. Hay algunas especies que para poder desarrollar sus actividades diarias necesitan calentar su cuerpo. Es por ello que algunas salen en las primeras horas de la mañana cuando el sol sale y empiezan sus actividades diarias, ya sea a buscar alimento, a buscar parejas para reproducirse. Entonces son especies que están estrechamente relacionadas con las condiciones ambientales. Son animales que tienen su cuerpo cubierto por escamas y ponen huevos con una cáscara, parecido al huevo de las gallinas. Son especies que han colonizado diferentes ecosistemas en Panamá. Los podemos encontrar desde el nivel del mar. Tenemos incluso hasta una especie marina que se ha adaptado muy bien para vivir en el océano, principalmente en el océano Pacífico. Así también hay especies que viven en las montañas, por ejemplo en las faldas del volcán Barú, que se han adaptado muy bien a esas temperaturas y a ese ecosistema. Entre los reptiles tenemos 4 grandes grupos: las lagartijas, que son especies que tienen una cola y 4 patas; tenemos a las serpientes, que son especies que no tienen patas; tenemos a las tortugas, que son especies que tienen 4 patas, tienen 2 caparazones, uno en el vientre y otro en la espalda; y tenemos los caimanes o cocodrilos. Son algunas de las especies que tenemos aquí en Panamá y que están clasificadas en estos grandes grupos. ¿Cómo debemos actuar si encontramos anfibios o reptiles en nuestros entornos residenciales, escolares o comunitarios? Recordemos que estamos en un país megadiverso, uno de los países más diversos del planeta, y siempre vamos a estar en contacto
con el medio salvaje, principalmente aquellas áreas pobladas que están en contacto con un río, con una quebrada o incluso vecinos de un área protegida. Entonces no podemos llegar y eliminar a todos los animales, ¿verdad?, de esas zonas, principalmente porque van a regresar, son poblaciones que hay en esas áreas y tenemos que aprender a convivir con ellos. Si vemos alguna serpiente en el patio de nuestra casa, principalmente debemos dejarla quieta, ella en algún momento se va a retirar. Usualmente andan curuceando, viendo a ver qué encuentran de alimento y se pueden retirar a sus áreas de hábitat natural. Lo más importante es tratar de mantener los patios limpios, las áreas cerca de la casa sin apilaciones de madera, de leña, de bloques, o si tenemos madera o leña para cocinar o para la barbecue o la fogata, moverla o virarla tiempo con tiempo para que no lleguen roedores u otros animales que pueden ser presa de esas serpientes que a veces andan en búsqueda de esos alimentos. Yo creo que teniendo estas cosas básicas podemos mantenerlas alejadas. Si vemos alguna, no tratemos de matarla por varias razones. Primero, tienen una función en el ecosistema. Segundo, si es una serpiente venenosa y vamos a matarla, podemos fallar o algo o molestar a la serpiente que se ponga agresiva y por error nos muerda. Ellas están en su hábitat y tenemos que aprender a convivir con ellas. Hay algunas organizaciones que se dedican al rescate de estas especies, sin embargo, hay muy pocos centros y muy poco personal para lograr hacer frente a la demanda que pueda haber en este sentido a nivel nacional. Doctor Abel, ¿nos podría dar un mensaje sobre la responsabilidad que todos debemos tener en la preservación de nuestra naturaleza? Recordemos que nosotros como seres humanos no vivimos solo en este planeta. Tenemos una interacción permanente con el medio ambiente y tenemos que hacer de nuestra vida que sea sostenible a largo plazo y que podamos dejar para generaciones futuras la calidad del oxígeno, del agua y del ambiente que nos rodea. Recordemos que cada especie, por sencilla que sea, un insecto, una rana, un pájaro, juega un papel importante en la estructura del ecosistema. Cuando sacamos una de esas especies del ecosistema, ya sea porque se extinguió, porque destruimos su hábitat o alguna otra razón, estamos alterando el ecosistema y esa especie forma parte de un eslabón que va a tener consecuencias directas con las especies que están abajo de ese eslabón y arriba de ese eslabón. Por ejemplo, si sacamos a las ranas del ecosistema, estamos afectando otras especies que se alimentan de ellas, serpientes, pájaros, y se ha detectado, por ejemplo, recientemente que la pérdida de anfibios ha afectado también la pérdida de serpientes. Así se pueden seguir afectando otros organismos como las aves, que son de los dispersores más importantes de plantas en el planeta, igual que polinizadores. Y también, si esas ranas desaparecen, pueden aumentar las poblaciones de otros insectos que ellas controlaban, ya sea comiéndose las larvas en su etapa de renacuajo o comiendo los insectos adultos. Entonces es solo un ejemplo pequeño de cómo podemos afectar el ecosistema si no conservamos a todas las especies en su conjunto, y en eso estamos involucrados los seres humanos. Así que ayudar a la conservación de las especies y mantener la calidad de vida de los seres humanos a largo plazo. En próximos programas seguiremos conociendo sobre este fascinante mundo y sobre el nuevo Centro de Investigación, Educación y Conservación de Anfibios y Reptiles de Panamá, en el Francés Arriba, Boquete, provincia de Chiriquí. Muchas gracias por acompañarnos en Agrocultura. Una producción de la Universidad de Panamá realizada en familia, con la valiosa colaboración de los profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ciudadanos y amigos como tú, comprometidos con el bienestar de todos. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram y canal de YouTube, Agrocultura UP. Suscríbete, abraza la tierra y siembra futuro. Hasta muy pronto, ¡chao! Bye.